Muy buenas noches, como siempre es una alegría, un placer saludarlos. Esto es Sala de Prensa de Caracol. Ahora, como siempre, con los temas que son noticia del día. David, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches para usted. Bueno, las Naciones Unidas presentaron un informe sobre los cultivos ilícitos en el país. El año pasado hubo un incremento en las hectáreas cultivadas de coca. Atención, que los cultivos ilícitos en Colombia, en nuestro país, aumentaron en un 13% en 2022, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de la ONU. El área sembrada con coca en el país pasó de 204.000 hectáreas en 2021 a 230.000 en 2022, David. Así es, Pablo, pues el 65% del total de los cultivos se concentran en Nariño, norte de Santander y Putumayo. En este último departamento se registró el mayor incremento de la dinámica de cultivo de coca. Estamos hablando de cerca de 20.000 hectáreas. Además, paralelo a esto, durante el fin de semana en Cali, el gobierno nacional presentó la nueva política antidrogas de Colombia. Por eso hasta ahora nos conectamos con Daniel Rico, experto en criminología aplicada y experto en lucha antidrogas, y César Andrés Restrepo Flores, experto en consulta estratégica de seguridad y defensa. Pues muy bien, a los dos muchas gracias por estar en Sala de Prensa. Vamos a empezar entonces con el señor Daniel Rico, experto en criminología aplicada y experto en lucha antidrogas. Gracias por estar con nosotros y bueno, ¿en qué consiste justamente esta nueva política antidrogas del país, este documento? Bienvenido. Bueno, muy buenas noches para todos. Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Yo creo que aquí tenemos que ver las cosas como en orden. Uno es el tema del diagnóstico y el otro es el tema de las soluciones. A mí realmente el nuevo documento de la política antidrogas me parece que no es tan nuevo, que no es realmente una política pública, sino es más un lanzamiento y es un llamado, es una reacción mucho más política a un problema, sin generar las condiciones legales, presupuestales y normativos para un profundo ejercicio de transformación. Yo creo que está completamente bienvenido el debate y lo que podemos debatir en torno a cómo mejorar la capacidad del Estado para llegar a los territorios, cómo dar respuesta a las necesidades de las poblaciones que están allá en seguridad, en justicia, etcétera. Pero lo que no podemos es seguir aplazando ese debate en función de unos, digamos, discursos poco realistas y poco aterrizados frente a la problemática. Entonces, cuando uno lee con cuidado el tema de la política antidroga, se da cuenta, primero, que muchas de las cosas que se dicen allá ya se están haciendo. Otros que, aunque es un discurso que invita a la toma de decisiones basadas en evidencia, realmente es un lanzamiento, es un documento que tiene muy poca evidencia detrás de esto y que se tomaron casi un año para generar esta unión de ideas y plasmarla en un documento cuando es un gobierno que realmente debería desde agosto del año 2022 haberle presentado a los colombianos una respuesta mucho más clara frente a cómo abordar ese tema. César, usted es experto en seguridad y defensa. ¿Cómo interpreta esta nueva política de seguridad y antidrogas también, en el que justamente uno de sus objetivos es acabar con los actores armados, con los actores del narcotráfico? Un saludo para todos. Yo voy a seguir desarrollando el argumento del doctor Daniel Rico relacionado con la novedad en esta política. Esta política pública, como él muy bien lo dice, o este documento, para ser más precisos, sobre la visión del gobierno en relación con el narcotráfico y con la forma de enfrentar ese desafío a la seguridad y a la democracia de Colombia, pues tiene en su mayoría elementos que fueron tenidos en cuenta, desarrollados, fueron probados durante los últimos 25, 30 años en Colombia. La novedad tal vez es que tiene un menor esfuerzo en seguridad y en ese sentido llama la atención porque finalmente el narcotráfico no es un fenómeno que sea de interés de particulares estrictamente, sino en el cual los particulares son sometidos por organizaciones criminales. Y a las organizaciones criminales la única manera que hay para controlarlas es a través de la aplicación de la ley, y cuando la aplicación de la ley requiere la aplicación de la fuerza, pues a través de la aplicación de la fuerza. La debilidad en la visión de seguridad de esta estrategia es muy grande. Así la pongan debajo de un título que llaman asfixia. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque cuando convergen la visión de lucha contra el narcotráfico que se plantea en esta política con la política de paz total y adicionalmente con la
con el estado de las capacidades operacionales de la fuerza pública, pues lo que uno descubre es que va a haber muy poca capacidad de aplicar la ley y muchas ventajas para los grupos criminales a la hora de tomar el control de esos territorios y definir el ritmo y la naturaleza de la acción que se puede hacer a través de esta visión estratégica. Solo como ejemplo tenemos que asistir a los eventos de la último fin de semana en el Cauca, donde incluso ya se ven ataques a aeronaves desde el suelo, en lo que demuestra un poderío importante que se ha ido ganando por parte de estas organizaciones criminales narcotraficantes. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico, documento de 85 páginas de esta nueva lucha antidrogas que ustedes están diciendo que de pronto no tiene tanta novedad, y por eso vuelvo con Daniel Rico para preguntarle lo siguiente. Entonces hablan de que los cultivos ilícitos en Colombia aumentaron en un 13%. Ustedes dicen que no hay tanta novedad, y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar en Colombia? ¿Vamos a terminar tal vez inundados de coca, Daniel? Bueno, pues ya estamos en un registro mucho. A ver, abordemos el tema de las hectáreas y lo que está pasando. Digamos que la cortina, la bomba de humo que un poco nos distrae, un presidente que está hablando de cambiar el discurso de la política de drogas, que si no se cambia el discurso antinarcóticos, las democracias de América Latina se van a acabar y todo eso. Entonces, dejemos de lado un poco toda esa pirotecnia en el discurso y veamos las cifras y los números. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Básicamente que a corte de diciembre 31 del año 2022 tuvimos el mayor récord en producción de coca en la historia de Colombia, un país que ha tenido una larga historia de cultivos ilícitos. Lo que nos está diciendo este informe de Naciones Unidas es que básicamente se multiplicaron por 6 las hectáreas. Por cada hectárea que teníamos hace 7 años, hoy tenemos 6 hectáreas de coca. Un país con 230.000 hectáreas de coca realmente es un país muy difícil de gobernar en sus territorios, en las zonas rurales. Lo que estamos viendo en Catatumbo, en Putumayo. César pone un ejemplo del Cauca, donde podríamos casi que para cada región de Colombia mostrar cómo la pérdida de control territorial y esa confluencia entre las economías ilegales con el mecanismo político, y aquí quiero resaltar eso, yo pondría como una gran señal de alerta, es 230.000 hectáreas de coca. ¿Cómo se van a evidenciar esto en los territorios en materia de elecciones de alcaldes, de gobernadores? Es un desafío importantísimo para la democracia. Entonces, sacando eso y poniendo las cifras de lo que significa toda la economía cocalera y ese gran desafío, lo que estamos viendo por parte del gobierno nacional es una retórica, es un discurso, son unas aspiraciones, es de alguna manera una cantidad de... y yo creo que seguramente están convencidos de que quieren hacer las cosas mejores, de buenas iniciativas, pero esto requiere un componente muy importante de capacidad operativa, de horas de vuelo, de equipo, de recuperación de la justicia. O sea, esto no se resuelve por la vía de los discursos, esto se resuelve con transformar las condiciones que están generando en esto. Y para cerrar, una sola cosa, y es, hace 23 años teníamos un problema muy parecido, y eso dio inicio al Plan Colombia. La gran diferencia es que hoy no tenemos un Plan Colombia, hoy no tenemos una capacidad de coordinación con agencias de otros países y no tenemos los mismos recursos con los cuales combatimos el narcotráfico en años anteriores. Entonces, uno puede de alguna manera ilustrar el problema, puede tener un discurso progresista, pero requiere las capacidades en el territorio para empezar a transformar ese territorio. De lo contrario, lo que vamos a ver es otra vez la repetición de la parapolítica, de la penetración de los carteles en la política nacional, regional, municipal, etcétera, etcétera. Ya hablamos del incremento de los cultivos de coca en el último año, pero eso justamente me lleva a preguntar si ha funcionado o no ha funcionado el PENIS, que recordemos que nació después del acuerdo de paz. ¿Ustedes consideran que se está realmente haciendo un trabajo significativo con este programa? César. No sé si Daniel... ok. Miren, yo no nos refiramos a un proceso, a un proyecto, digo, a una metodología o a una forma en el particular de hacerlo, PENIS o Plan Nacional de Rehabilitación o cualquiera de los que han ocurrido en Colombia durante los últimos 35 años. En realidad, el Estado colombiano no ha logrado descifrar las claves para poder hacer que su esfuerzo, que no es de seguridad, dé resultados en esos territorios. Esas claves a veces tienen que ver con la normativa que hace que la velocidad con la cual se transforma el territorio
no se sincronice con la velocidad con la que los criminales someten a esas poblaciones y controlan esas zonas. Otras veces por el interés de actores políticos y de actores sociales que pues, es difícil decirlo, pero tienen interés preciso en que las transformaciones vayan lentas porque son en sí misma un espacio para mantener unos negocios de larguísimo tiempo en una transformación que no da resultados. Y por último es la incomprensión nacional, sobre todo desde las grandes ciudades, de que hay zonas en las cuales definitivamente proyectos faraónicos de transformación no dan resultados. Y creo que esta visión del gobierno vuelve a incurrir en el error de no ponerse a reflexionar sobre cuáles son las herramientas y cuáles son los mecanismos que definitivamente van a cortar los tiempos de entrega de resultados a los ciudadanos que viven en esos territorios y a los territorios contiguos para poder quitarle el espacio vital al crimen. Y por tanto, todo lo que promete esta política es promesas que demorarán mucho tiempo, mucho tiempo durante el cual los criminales sí van a aprovechar de manera muy eficiente el espacio para someter poblaciones y para crecer su poderío. Solo el ejemplo que pone el doctor Daniel en términos de las elecciones. Las próximas elecciones en muchas zonas del país están determinadas por los ingresos del crimen organizado, un crimen organizado que está ya fortaleciéndose en sus redes y que va a determinar los próximos 4 años de relaciones en esos territorios. Por tanto, yo este pedazo lo resumiría de la siguiente manera. Las personas que están hoy en día liderando estos temas de lucha contra el narcotráfico son absolutamente contrarias al esfuerzo de seguridad, tanto que no lo sincronizan y casi que lo invisibilizan, creyendo que los otros esfuerzos, los que no son de seguridad, son los que nos van a resolver este problema, y cometen 2 errores. El primero es que desconocen de facto que llevamos 30 años tratando de hacer mucho en esta zona, en estos ámbitos que no son de la seguridad, y lo segundo es que sobre la seguridad la reflexión es inmensa y la mejoría y el perfeccionamiento es muy grande. En cambio, la reflexión sobre eso, donde ellos tienen puestas las apuestas, no es muy profunda y no hay soluciones. Por lo tanto, no se avisora un éxito en esa visión. Daniel, ¿usted qué opina sobre el tema del PENIS? Sí, no, yo quisiera continuar con la idea de César, y es, digamos, el PENIS, el programa de sustitución, nace mal diseñado, se diseña mal durante el gobierno Santos. En la implementación del PENIS es una de las grandes falencias del proceso de paz, y es que se le entrega esta responsabilidad a personas que no creían en el acuerdo de paz y que crean algo completamente contrario a lo que se había pactado en La Habana. Después se implementa de manera equivocada, en vez de corregir el rumbo, se hace todo lo contrario durante el gobierno Duque. El programa del PENIS casi que desaparece, no se construye una infraestructura institucional sólida, no se construye confianza con las comunidades, no se cumplen los términos, realmente es algo equivocado, y durante este gobierno básicamente entra en un gobierno catatónico. Hoy no existe un programa de sustitución. Hoy no hay una manera de llegar a las comunidades donde el Estado pueda transferir unos recursos y empezar a generar unos incentivos de transición. Yo no me metería en el tema de la seguridad todavía, como dice César, que es algo absolutamente necesario. Digo simplemente el primer paso, y es yo cómo diseño un mecanismo para que unos recursos salgan de la nación y lleguen al territorio. Después ponemos las siguientes partes que son más complejas, y es complementar esto con un esfuerzo de seguridad. Eso no existe. Hoy el programa de sustitución, los programas de sustitución para eliminar la coca como una economía dependiente en estas regiones no existen. Entonces, lo que sí existe es un discurso de cómo debería ser, de cómo debería crearse. Entonces hablamos de la gradualidad, creo que eso ya no está, eso lo quitaron. Hablamos de la capacidad de transformación agroindustrial de los territorios cocaleros, hablamos de ir a comprar y generar incentivos, pero la verdad es que ese canal, o sea, esa correa de transmisión entre lo que habla los twitters del gobierno nacional con lo que pasa en el territorio está completamente rota. Ahí no hay ninguna capacidad. Entonces, uno podría estar en acuerdo o desacuerdo con las políticas. Yo lo que resaltaría en este proceso es que no hay ninguna coherencia en el discurso entre la política y la capacidad de acción en el territorio. Mientras eso no se haga, todo este discurso es básicamente
reflexivo, mucho lo que sea, pero no está transformando las condiciones en el territorio. Después que logren resolver esto, y recordemos que se demoraron un año en generar un documento, vendrán otros desafíos, como el que plantea César, de cómo organizamos esto con una agenda de seguridad. Yo plantearía también el otro eje de esto es cómo organizamos esto con una lógica de desarrollo rural, porque es absolutamente imposible que uno pueda generar un proceso de desarrollo agroindustrial en un territorio en donde hay coca, donde está el ELN, donde están las disidencias, donde hay un señor con un fusil que determina las reglas del mercado de lo que ocurre ahí. Usted, para poder recuperar un territorio, lo primero que tiene que hacer es garantizar control territorial. Si no hay control territorial, ningún inversionista va a llevar plata para sembrar cultivos legales, ningún proceso productivo es viable mientras no haga condiciones, mientras el Estado no ejerza un nivel de poder y de garantía en las condiciones de justicia, seguridad y desarrollo. Entonces, estamos muy lejos de poder llegar a decir que si el PNI se está generando y contribuyendo a llevar soluciones. Seguramente antes de cerrar este gobierno, y es mi preocupación personal, es que esto se vuelva plata de bolsillo o una caja menor para comprar beneficios, votos y amiguitos, pero realmente esto no va a transformar la capacidad productiva cocalera en una capacidad productiva real, que pague impuestos, que tribute, que sea importante para los territorios. Eso no hay cómo visualizarlo. Muy bien, David, Daniel, César Avanza esta noche en sala de prensa. Hay una pregunta también para los dos, iniciando con Daniel, y es el tema de la interdicción, que es una de las principales estrategias del gobierno nacional. ¿Será que esa es la estrategia o será mejor enfocarse en los cultivos, Daniel? Eh, la interdicción marítima y la interdicción terrestre es una herramienta fundamental en que la policía, la Armada Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea hace un gran esfuerzo, cada vez con menos recursos, cada vez con menos horas de helicópteros, cada vez con menos radares, cada vez con menos cooperación internacional, y hacen un esfuerzo enorme por generar resultados. Es una herramienta fundamental, pero no hay que confundir un insumo con una receta. Es decir, una estrategia es mucho más complejo que tener solamente interdicción. Yo requiero tener interdicción, necesito también tener un aparato de justicia, necesito controlar los insumos y los precursores, necesito sobre todo tener control territorial, y le podemos poner a esa receta 4, 5, 6 cosas, pero creer que yo puedo no hacer nada en materia del cultivo, puedo no hacer nada en relación con los laboratorios, los cristalizaderos, los procesadores de base de coca, que puedo hacer mucho, dejar esas tareas pendientes y simplemente esperar que todo esto se produzca, se procese y lo capture en alta mar, esas cosas, es bastante iluso. Les daría dos ejemplos y para darle la palabra a César, que tiene más información de cómo funciona el tema de seguridad, pero ya vemos una adaptación de las rutas criminales para precisamente evitar la interdicción de la fuerza, especialmente de la Armada Nacional. Y están utilizando cada vez más lanchas desde República Dominicana que llegan a territorio venezolano y desde ahí se embarcan. Desde hace muchos años vemos cómo están saliendo las aeronaves cargadas de cocaína desde Venezuela, saliendo por fuera del espacio aéreo colombiano. Entonces cada vez nos vamos quedando sin más recursos porque la actividad criminal se va adaptando a las condiciones y a las capacidades que tiene el Estado colombiano. Entonces es un poco ingenuo, utilizando la misma palabra que habíamos dicho al principio, es pensar que uno por la interdicción va a cambiar la estructura o el modelo económico que está detrás del narcotráfico. Se requieren muchos más esfuerzos que eso. Sí, también entonces la mirada a esta hora de la noche de César sobre el tema de la interdicción. La interdicción no es nada novedoso. La interdicción hace parte de las líneas de esfuerzo fundamentales que se definieron en el Plan Colombia en el año 1999. Es decir, estamos hablando de hace 24 años. Esa interdicción se fue debilitando hacia los años 12 y 13 en la medida en que la producción de narcóticos disminuyó de manera sustancial. Y entonces tal vez la palabra no es debilitando, sino que se fue ajustando a esa realidad. Nos tomó entre el año 99, que había 167.000 hectáreas documentadas, 170.000 hectáreas documentadas, hasta el año 2013, 2012. Esos 2 años se documentaron 48.000 hectáreas de coca. En esos mismos años se incautaron en Colombia 2 de cada 3 toneladas de cocaína potencialmente producidas. Es decir, del total de la cocaína que se calculaba
que se producía en el país en ese momento, la fuerza pública había logrado incautar el 66% más o menos. ¿Qué quería decir el año 2012 y el año 2013? Es que el país había logrado acercarse al momento en el de mayor control del negocio del narcotráfico, lo cual estaba evidenciado en dos cosas. La primera, el traslado de muchas organizaciones narcotraficantes a otras líneas de negocios criminales, como la explotación minera ilegal, y la segunda, que las organizaciones criminales buscaran negociar con el gobierno, porque el recurso disponible para financiar sus actividades criminales había caído de manera sustancial, dado que lo que producían era poco y lo que lograban sacar también era mínimo. Lastimosamente, la lectura estratégica del futuro que hizo el gobierno del presidente Santos para cerrar su gobierno y por lo tanto alcanzar la firma del acuerdo con las FARC, lo que hizo fue relajar los esfuerzos en erradicación de cultivos. Y al relajar los esfuerzos en erradicación de cultivos, lo que hizo fue de nuevo darle caja a las organizaciones criminales para disparar el cultivo, disparar la producción, volver a tener caja y posterior a la firma de los acuerdos, reordenarse en el territorio. Si a eso le sumamos que durante los 2 años de pandemia, la capacidad operacional de la fuerza pública cayó de manera significativa por condiciones propias que ponía la pandemia, y adicionalmente por las otras tareas que la fuerza pública tuvo que dedicar en el control de una situación catastrófica en el país, lo que significó fue que con caja, con cultivos y con espacio territorial, los grupos armados criminales avanzaron a lo que son hoy. En tal sentido, la erradicación, claro que es necesaria, llevamos 24 años sabiendo que es necesaria, pero con las capacidades operativas que tiene hoy la fuerza pública y adicionalmente con las restricciones territoriales que les pone esta política de paz total que parece que estuviera diseñada para otro país con otros problemas, lo que tenemos claro es que interdicción no será más que un título en esta visión sobre el problema de las drogas. Avanzamos a esta hora de la noche, Pablo, César y Daniel, hablando sobre justamente el futuro de la lucha antidrogas. Eso me lleva a preguntar entonces, hace días conocimos entonces que Estados Unidos de alguna forma mostró su apoyo a la política antidrogas en el país. ¿Cómo interpretar el apoyo justamente de este país? Empecemos con Daniel. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo diría que los apoyos se manifiestan en los presupuestos. Y lo que tenemos que hacerle seguimiento es no solamente el proceso de certificación, que es un componente esencialmente político, sino lo que está generando o lo que está pasando en los recursos de cooperación de los Estados Unidos a Colombia, que recordemos en el Plan Colombia en su pico en el año 2000 fueron $1.000 millones y ha venido decreciendo, después se estabilizó y en los últimos años tuvimos un incremento, pero lo que estamos viendo es que muchos de estos recursos ya están condicionados, es decir, apoyamos el mensaje de los Estados Unidos es un mensaje un poco más complejo, perdón, no es, el Departamento de Estado no está diciendo blanco o negro, sino lo que está diciendo es apoyamos los esfuerzos de Colombia en materia de paz total, de su determinación en cómo manejar la política de seguridad y antinarcóticos del gobierno colombiano, pero tenemos unas dudas. Y mientras estas dudas no se resuelvan en qué va a pasar en los temas de amnistía que ha anunciado el gobierno frente a los grandes capos, mientras no se resuelvan cómo son las garantías que van a tener las comunidades azotadas por el delito, por la violencia y por la criminalidad. Hasta tanto eso no ocurra, vamos a tener unos recursos que están congelados y especialmente hoy la Policía Nacional está sufriendo bastante por eso porque ellos dependen mucho de los recursos de inversión que da el Departamento de Estado y estos recursos se han empezado a ir congelando en este proceso. Entonces, yo diría que ese apoyo no es un apoyo completo y permanente, sino es un apoyo muy condicionado al seguimiento de lo que está ocurriendo y cada vez más, en mi lectura, mientras se mantenga esta incoherencia entre el discurso y las capacidades reales, entre el discurso y las acciones de verdad, estos recursos y esta cooperación y este respaldo, más allá que el respaldo político, este respaldo presupuestal en la ejecución se va a ir reduciendo. César, brevemente, ¿cuál es su interpretación sobre el apoyo que tiene Estados Unidos con la política antidrogas? Creo que Estados Unidos hoy en día tiene un juego geopolítico muy complejo en el hemisferio americano y ese juego geopolítico muy complejo lo conduce a tener que hacer manejos temporalizados sobre estos asuntos particulares de preocupación sobre seguridad hemisférica.
y si bien hay un pronunciamiento en ese sentido, por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha planteado su preocupación por el fortalecimiento del crimen organizado a lo largo del hemisferio americano. Y en tal sentido, en la medida en que esta política de drogas, esta visión sobre la lucha contra las drogas y con lo que el presidente ha denominado multicrimen, pues sea un fracaso, significará que, como lo dice Daniel, los presupuestos se vean, digamos, afectados por algunos condicionamientos o incluso reducidos en la medida en que pues, el gobierno, la institucionalidad de los Estados Unidos pues está en un permanente debate sobre los efectos que tiene la criminalidad sobre su territorio propio. No hay que olvidar que el crimen organizado en América Latina tiene muchas expresiones. El narcotráfico es el banco de esas expresiones. El asunto migratorio cada vez es más grave y ese asunto migratorio cada vez más grave pues está determinado en gran parte por los impactos que el crimen organizado está generando en toda la región. Pues sin duda ha sido una noche enriquecedora teniendo en cuenta los argumentos, lo que hablamos en torno a este tema de los cultivos ilícitos en el país. Les vamos a agradecer de verdad. Daniel Rico, experto en criminología aplicada y experto en lucha antidrogas, gracias por estar esta noche aquí en Caracol Ahora, en Sala de Prensa. Muchas gracias. Y César Andrés Restrepo Flores, consultor en asuntos estratégicos, seguridad y defensa, también gracias por los comentarios, los argumentos esta noche en Sala de Prensa. A ustedes muy amables, que estén bien. Y también, David, sin duda es plantear un panorama, son unas estrategias. Es una radiografía. Exactamente. Una radiografía de lo que viene justamente de cara a esta nueva política antidrogas que, recordemos, va de 2023 a 2033. Pues David, también muchas gracias por la compañía. Gracias a usted, Pablo. Y a ustedes gracias por la sintonía. Esto fue Sala de Prensa con los principales temas que son noticia en el país. Los dejamos con nuestra programación.